Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Un abogado contra la demagogia. Y vamos a tratar un tema que me preguntáis frecuentemente y es si las leyes, en concreto en España, nos obligan o son nulas. Mucha gente cree que son nulas y puede que lo sean, ahora lo vamos a ver porque, si os fijáis, la firma que supuestamente es del rey nunca aparece debajo de las leyes, siempre está en blanco. Y eso lleva a que mucha gente me pregunte si realmente entonces nos obligan o no, porque supuestamente deberían estar firmadas por el rey. Bien, antes de avanzaros la respuesta, vamos a preguntarnos si realmente en España vivimos en un estado de derecho, porque claro, sería importante tener esto claro para luego ver las consecuencias que tendría el hecho de que las leyes, todas ellas o parte de ellas, fueran nulas. Mi respuesta es que en España no existen ni los principios de igualdad ante la ley, ni tampoco estamos en un estado de derecho, solamente en una apariencia de democracia, una apariencia de igualdad ante la ley y una apariencia de estado de derecho. Y vamos a estudiar si realmente son o no son nulas las leyes en España. Para entender esto tenemos que ir primero a la Constitución. En la Constitución se regulan las diferentes normas que puede haber dentro del Estado español. Y os lo resumo muy brevemente para que luego podáis comprender lo que yo os voy a decir respecto a si son o no son nulas. Antes podemos adelantar que, por ejemplo, los dos estados de alarma que hubo a partir de marzo de 2020, el primero, que es el que nos impuso la permanencia en nuestros domicilios, y el segundo, de 6 meses, fueron declarados nulos e ilegales por el Tribunal Constitucional. Es decir, se impusieron esos estados de alarma por sendos decretazos del gobierno de Pedro Sánchez. Ambos decretazos, disposiciones legislativas, fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional, como yo ya anticipé, y por lo tanto estuvimos viviendo fuera del Estado de Derecho ya de una manera absolutamente clara. La cuestión es, ¿qué ha pasado? Bueno, pues no ha pasado absolutamente nada, ¿no? O por lo menos de momento. Viendo esto, vamos a ver si el resto de disposiciones normativas que hay en el Estado son nulas o no son nulas. Fijaos, en la Constitución hay diferentes tipos, como he dicho, de normas que se regulan y se recogen como válidas. Por una parte estarían las leyes orgánicas, que son aquellas que afectan a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Esas tienen que aprobarse por mayoría absoluta del Congreso, porque son las más importantes. Como hemos visto, por ejemplo, esos dos decretazos de Pedro Sánchez de los estados de alarma afectaban a los derechos y libertades fundamentales y no fueron leyes orgánicas. Por eso el Tribunal Constitucional determinó que eran unos decretazos nulos. Aparte de las leyes orgánicas, la Constitución también recoge otro tipo de disposiciones normativas. Una de ellas son los reales decretos leyes. Estos son los vulgares decretazos, los que llamamos aquí siempre vulgarmente decretazos. Y estos, según el artículo 86 de la Constitución, tienen que dictarse en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Solo puede el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, dictarlas, y repito, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Están pensados pues para una catástrofe natural, por ejemplo, como un terremoto, un maremoto o una situación de este estilo, para las cuales hace falta mucha agilidad para solventar ese problema. Por eso son estas disposiciones normativas para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Esto de los reales decretos leyes lo han utilizado todos los gobiernos, los de derechas y los de izquierdas. Da exactamente igual porque el PP-PSOE al final funciona de un modo muy similar. Solo que ahora Pedro Sánchez quizá hace un poco más de abuso aún del que hacía Mariano Rajoy, que hacía un gran abuso también. Pero Pedro Sánchez ha hecho aún más abuso. Bueno, pues todos los reales decretos leyes, en mi opinión, la mayoría al menos, son nulos. ¿Por qué? Porque no responden a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, que es para lo que fueron pensados, sino que se utilizan por los gobiernos para dictar leyes que no pueden dictar. Es decir, como carecen de capacidad legislativa, porque ya sabéis que hay una separación de poderes que inventó un señor que se llamaba Montesquieu, por la cual hay un poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes, que ha elaborado el poder legislativo, que es, como hemos dicho, el que elabora las leyes, y luego hay un poder judicial, que es el que juzga sobre las leyes. Bueno, pues en España,
como no hay separación de poderes tampoco, pues resulta que el gobierno dicta disposiciones normativas en forma de decretazos, reales decretos leyes, que no podría dictar. Por tanto, esos, en mi opinión, la inmensa mayoría, casi todos, son nulos. Y luego están las leyes ordinarias, que son las aprobadas por las Cortes Generales. Bueno, pues esas leyes, según el artículo 91 de la Constitución, deben ser sancionadas por el rey en el plazo de 15 días. Leyes ordinarias son todas las que no son leyes orgánicas y que aprueban las Cortes Generales. Son las leyes normales, por decirlo de alguna manera, y estas simplemente requieren una mayoría en la votación y no requieren una mayoría absoluta como pueden ser las leyes orgánicas. Pero aquí es donde surge también el problema, porque tanto estas leyes como los reales decretos leyes tienen que ser sancionados y ratificados por el rey, como vamos a ver ahora. Y es que el artículo 62 de la Constitución española establece que entre las funciones del rey está la de promulgar y sancionar las leyes. Es en concreto el artículo 62, letra A. Claro, cuando vemos las leyes, vemos que el rey realmente no las firma. Solamente en el encabezamiento dice que las hace saber y que se han de cumplir, pero luego no está su firma en ninguna de las leyes. Esto nos hace poner en duda que puedan o no ser válidas y que puedan ser en su caso nulas. ¿Por qué? Porque insistimos que se dice tanto en el artículo 91 de la Constitución como en el 61 que el rey debe sancionar y promulgar las leyes. Y promulgar es hacerlas de conocimiento público, pero sancionar viene a ser algo así como autorizar o ratificar si miramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y entonces nos surge la duda: si no consta su firma, ¿cómo puede ratificar una disposición normativa o cómo la puede autorizar si hay un desconocimiento de la misma? Y si además no está firmada, ¿cómo sabemos nosotros que en realidad ha ratificado o sancionado o autorizado esa disposición normativa? Se entendería que se está incumpliendo la Constitución, ¿no? Esa es la cuestión básica. Bueno, en mi opinión, yo os voy a decir lo que yo creo. La realidad es que deberían ser nulas las disposiciones normativas, las leyes ordinarias. ¿Por qué? Porque realmente el rey no las autoriza, no las ratifica, no las sanciona, porque es totalmente claro que las desconoce. Esto es una obviedad. Ahora mismo tenemos que en el Boletín Oficial del Estado se publican disposiciones normativas constante y continuamente, muchas de las cuales tienen cientos de páginas. Cientos de páginas, unas más complejas, otras menos complejas, pero de difícil comprensión. Yo, que soy abogado hace más de 30 años, tengo como imposible, absolutamente imposible, leerme todas las disposiciones normativas que hay en el Boletín Oficial del Estado. Y por supuesto, no llego a leérmelo todo, y es que me dedico a esto. Bueno, pues obviamente el rey no se puede leer todas las disposiciones normativas, no se puede leer ni siquiera las leyes ordinarias, ni las leyes orgánicas, ni los decretazos. No puede porque hay una imposibilidad física manifiesta de que lo haga, porque no puede tener tiempo suficiente para hacerlo. Esto se plasma en que, por supuesto, no conste su firma al pie de las disposiciones normativas, porque no las puede firmar ya que no las ha leído. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Son nulas? A ver, en mi opinión, formalmente serían nulas. ¿Pero qué pasa? Volvemos a lo mismo, no estamos realmente en un Estado de Derecho. Tenemos un código a la derecha de las disposiciones normativas en todas las hojas, ahí en el Boletín Oficial del Estado, y ese código se supone que se corresponde con una especie de enlace a una firma digital. Con lo cual se entiende o se quiere entender que se ha producido una firma digital a través de ese código que está ahí, porque lo que estamos viendo en el Boletín Oficial del Estado no es la disposición normativa real, sino que meramente es una copia de la disposición normativa original. Eso se supone que es así, porque de no ser así, lógicamente ninguna disposición normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado sería legal o sería válida, porque tampoco las firma el presidente del gobierno, simplemente pone su nombre. Por tanto, esa referencia a la derecha supone que nos lleva a un registro de firmas electrónicas que yo soy incapaz de llegar al mismo, pero que sí que lo he intentado y se supone que es así, se supone, en el cual está la veracidad de que se ha firmado electrónicamente bien por el presidente del gobierno, bien por el rey, siendo el Boletín Oficial del Estado meramente, como digo, una copia a disposición de los ciudadanos de esas disposiciones normativas.
Esto es así porque nos dicen que es así, pero la realidad es que si esta firma electrónica se ha producido en realidad, no la ha producido la persona que debería haberla hecho. Es decir, vale, será su firma electrónica porque como yo doy mi tarjeta de firma electrónica muchas veces para que se firmen muchas cosas en mi nombre, pero la realidad es que si esto es así, que no lo sé si es así porque me es imposible llegar a la fuente para comprobar si ciertamente se han producido esas firmas electrónicas, no soy capaz, será porque carezco de suficientes conocimientos informáticos o será porque no es verdad, no lo sé, pero yo no puedo, si alguien puede que me escriba. Bueno, pues como aunque existiera esta firma electrónica, no la habría hecho el rey y tampoco está la firma manuscrita en ninguna disposición normativa, podemos entender que formalmente las leyes son nulas, estas leyes que estoy diciendo que exigen la sanción o la ratificación del rey, porque como digo, no se cumple con lo dispuesto en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Pues no pasa nada, porque ya digo que el Tribunal Constitucional ya dijo que los dos estados de alarma habían sido inconstitucionales y nulos y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque España no es un estado de derecho, en realidad es una apariencia de estado de derecho, como es una apariencia de democracia, como es una apariencia de separación de poderes lo que hay cuando son los partidos políticos los que están controlando el poder judicial. Pero bueno, esto ya es otro tema de lo cual hablaremos. Por favor, si queréis apoyarme, haceos miembros del canal y podré seguir informando. Pasaos por mi canal de Telegram donde puedo informaros de muchísimas más cosas. Suscribíos si estáis suscritos con campanita, que es muy importante porque sin campanita no se avisan de los vídeos. Y nos veremos en siguientes vídeos. Muchas gracias a todos por estar ahí, porque quizá cuando veáis este vídeo ya seamos 300.000.